Traducción e Interpretación, organizada por las universidades que dictan la carrera de traductor público de todo el país. Hoy nos recibe la Universidad de Morón en esta segunda edición y le voy a dar la palabra aquí al decano. Bueno, buenos días, si me lo permiten. Bueno, superado el audio, hace aproximadamente un año, para ser más preciso, el viernes 14 de septiembre de 2018, en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA para los amigos, tuvo lugar la primera jornada interuniversitaria de traducción e interpretación, derribar mitos y construir futuro. Terminó allí la idea de iniciar una sucesión de encuentros caracterizados por ser una actividad organizada pura y exclusivamente por alumnos. Y donde los alumnos de los últimos años de la carrera son los protagonistas en calidad de oradores. Para el desarrollo de la segunda jornada del mismo nombre, continuando el proyecto iniciado en 2018, donde se produjo un muy interesante intercambio de saberes, se propuso como sede la Universidad de Morón ante los representantes de las universidades participantes, tanto públicas como privadas, personalizados por los directores de carrera de las casas de altos estudios presentes. Entidades que tienen la responsabilidad de formar los futuros profesionales en el ámbito de la traducción y la interpretación. Por esa razón, en nombre del señor rector y en el mío propio, les doy la bienvenida a la Universidad de Morón. Los responsables de haber aceptado la propuesta de la traductora pública Patricia López fueron los directores de carreras de la Universidad de Buenos Aires, Universidad del Museo Social Argentino, Universidad del Salvador, Universidad Adventista del Plata, Universidad Católica Argentina, Universidad de la Aconcagua, Universidad de Comahue, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de La Rioja, Universidad de Catamarca, Universidad de Morón, Universidad de Caese, Universidad de Lanús, Universidad de Belgrano y la Universidad de La Plata. Espero no haber omitido ninguno. A todos ellos, gracias por confiar en nosotros. Otra cosa no tradicional es haber mantenido el nombre de las jornadas, ya que en general cada edición de actividades similares en otras disciplinas es bautizada con distintas denominaciones. Esto me permite percibir que más que un título, derribar mitos y construir futuro es un propósito. En una época donde lo único permanente son los cambios, es absolutamente necesario intentar identificar los desafíos a los que se verán expuestos los futuros profesionales, ya que cada traducción es una nueva historia a escribir. El tono, los lectores, la disciplina a la que pertenece la traducción deben tenerse en cuenta al momento de traducir. El oficio del traductor requiere del dominio de las lenguas de trabajo, de conocimientos en el campo de que se trate, por ende de una curiosidad sin límite. Me permito, explorando la realidad desde mi disciplina, tengo la desgracia de ser informático, y además ronco, me permito coincidir con muchos estudiosos,
sobre la probabilidad de que la tecnología produzca disrupciones en el ámbito profesional o laboral, no solamente de estas actividades, como lo ha venido haciendo durante toda la historia de la humanidad. Cuando apareció el juego, cambió la sociedad. En ese momento descubrió la posibilidad de dominarlo. Lo mismo pasó cuando decidió utilizar la piedra o el metal para apoyar su actividad cotidiana. Se me ocurre que estaría bueno, como dicen los jóvenes, tenerlo en cuenta como condimento en el desarrollo de los diferentes ejes temáticos que han sido elegidos para la jornada que nos ocupa. Esa tecnología, una vez que llega, es difícil, salvo que sea algo muy perjudicial, que desaparezca. Y en todos los casos, en cualquier profesión, en cualquier área laboral, tenemos dos opciones. O hacer lo que hacen algunos choferes de taxi, incendiando los vehículos de Uber, o ahorrar para comprarse un auto sin chofer. La tecnología está. Lo único que hace es propagarse. Si nos sentimos amenazados en nuestro ámbito laboral por algo que está modificándolo, conviene conocerlo, tratar de notarlo, y de pronto nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo lo mismo, pero de otra manera. Tengo entendido que las ponencias seleccionadas versan sobre los siguientes ejes temáticos: traducción y sus particularidades, interpretación y sus distintas vertientes, variantes lingüísticas y culturales en la traducción, ejercicio profesional, presente y futuro, proyección profesional e internacional, mercado profesional, alcance, desafíos y realidades. Las ponencias, como en toda actividad académica de este nivel, han pasado el relato de un comité evaluador. Encuentros como estos nutren el intercambio de ideas, de experiencias, permiten identificar dificultades y sobre todo discutir las soluciones y encontrar en los diferentes grupos de estudio los recursos para resolverlas. Con esta visión deseo que logren hacer realidad las expectativas que tienen y así lograr el éxito que merecen los propósitos como los que ustedes explicaron. Muchas gracias. Bueno, damos entonces así inicio. Yo en nombre del comité organizador voy a comentarles un poquitito, aparte de lo que nos comentó el decano, que el propósito de estas jornadas es justamente ese, el intercambio entre pares, el que los alumnos participen de su propia formación y que ya empiecen a trabajar en este tipo de eventos para que como futuros profesionales puedan llegar a presentar sus trabajos y sus investigaciones. El propósito, el espíritu que nos convocó fue ese. Nosotros como comité organizador hemos venido trabajando desde el año pasado, con las jornadas del año pasado, y estas esperamos que sean todos los fructíferas que fueron las anteriores. Así que les damos la bienvenida y hacemos pasar ya al primer grupo de alumnos que va a presentar su primera ponencia, traducción de videojuegos, el arte de la localización. Gracias.
¿Bien? Okay. Vale, buen día. Mi nombre es Juan Ignacio, nosotros somos de acá, de la Universidad de Morón. Yo estoy en el cuarto año de la carrera de doctorado. ¿Vale? También en cuarto, acá en Morón. Y nos acompaña Mica, que está acá haciéndonos el aguante, también compañera del cuarto. Bueno, nosotros vamos a hablar de la traducción de videojuegos, de la localización. El mercado de los videojuegos es un mercado que en los últimos 10 años experimentó, la verdad, un crecimiento enorme. Tanto es así que en 2007 generó una recaudación de ganancias de unos 40.000 millones de dólares en 2017, y en 2018 generó 140.000 millones de dólares en ese año. De hecho, en 2015 superó tanto a la industria del cine como a la industria de la música en ganancias ese año. Ahora, ¿eso qué significa para nosotros los traductores? Principalmente es que, dado este peso y esta importancia que tiene ahora el mercado de los videojuegos a nivel internacional, implica para nosotros muchísimas oportunidades laborales. Un trabajo que antes estaba un poco quizás dejado de lado, que era la traducción de videojuegos, que quizás se le daba al traductor para hacer una vez que el videojuego había sido lanzado. Ahora el rol del traductor dentro del proceso de desarrollo del videojuego es mucho más grande, mucho más amplio. Incluso se hace, mientras se desarrolla el videojuego, se hace la traducción y la localización del videojuego. Ahora, bueno, hablando de localización, sería bueno hablar un poco de qué es la localización, ¿no? Que es la traducción del videojuego cuyo objetivo es adaptar el producto a la cultura y al mercado receptor. La idea es que el traductor, con su trabajo, lo que hace es crear un puente entre el original, entre el videojuego original y el mensaje que quiere transmitir, y el público del mercado objetivo. Tenemos algunas definiciones. Chandler da una definición del proceso de traducir un juego a otros idiomas, que quizás es un poco simplista, porque pareciera como es un punto A, un punto B y listo, nada más. Después tenemos Ockham, que dice que ya le da un poco más de profundidad y de importancia y de matices a lo que es el trabajo de localización, porque lo llama traducción funcionalista, que prioriza la función esperada en la cultura receptora, en el público objetivo. ¿Qué es esto de lo que estamos hablando? Va a ser un mercado objetivo, va a ser una cultura objetivo, no es, como por ahí dice Chandler, es ir de A a B. Ya hay un nuevo matiz que es, bueno, ¿qué función va a tener? ¿Qué función debe cumplir? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el objetivo? Después tenemos Mendes González, va un poco más allá y agrega que además de traducir el videojuego, el producto audiovisual y multimedia, es para traducir, que significa que él agrega todos los elementos para traducibles, todo lo que está alrededor del videojuego. No solamente lo que es quizá el guión o el texto dentro del juego, sino elementos que vamos a hablar ahora un poquito, que es textos legales o publicidad. Todo lo que rodea el videojuego, eso también hace parte a la localización de un videojuego. No es solamente el material dentro de un producto multimedia o visual como es el videojuego. Y después tenemos a Manchion, lo que habla es un poco de transcreación, que dice que localizar, además, el traductor lo que tiene es la capacidad de modificar o omitir y agregar cualquier elemento que le parezca necesario para poder llevar a cabo una correcta transmisión de la sensación original del videojuego, porque el objetivo final de un videojuego es que uno como jugador esté inmerso en ese mundo que se le presenta, que
uno se crea la historia, que uno se crea los personajes, uno se involucre por completo con el videojuego. Y la función de la localización tiene que ser eso, permitirnos a nosotros, como un mercado que no es el idioma original, tener esa misma sensación, esa misma función. Bueno, como dijimos, no se trata solamente de traducir lo que está diciendo un personaje u otro personaje. A la hora de localizar un videojuego hay distintos elementos que se pueden traducir o localizar. En principio están los juegos in-game, que son todos los textos presentes a lo largo de la producción, incluye el menú, cuando se chequean ítems, habilidades, los tutoriales o los mensajes del propio sistema. Después también están los elementos literarios, que acá sí ya es un poco más el guión, que es la parte más grande literariamente dentro de un videojuego, relatos, poesías y otras cosas que aparecen dentro del videojuego. Es importante tener en cuenta el material de marketing relacionado con esto, porque a veces están basados en historias o en otras novelas y así, entonces hay que tener en cuenta las traducciones que ya se han hecho sobre eso para mantener la traducción. Otro de los elementos a traducir son los elementos legales. En los videojuegos tenemos acuerdos de servicio, de licencia, términos y condiciones, las explicaciones de micropagos, si es que tiene una tienda del videojuego. Entonces hay que tener en cuenta traducir esto porque el jugador tiene que estar consciente 100% de lo que está haciendo con el videojuego, ¿no? Bien. También tenemos la publicidad, esto es todo lo que se hace en cuanto al marketing, la adaptación de los anuncios, las descripciones del producto, las notas de prensa que se hacen acerca del producto y todo lo que se puso sobre el producto en las plataformas virtuales. Y finalmente el último elemento que tenemos son los peritextos sonoros. Esto es todo lo sonoro que está alrededor del videojuego. Podría ser la banda sonora, las canciones y todo lo audible, que también es objeto de traducción y localización si se quiere respetar la misma experiencia de videojuego de un idioma a otro. A la hora de localizar también tenemos como traductores distintas estrategias para lograr esta experiencia de juego que se mantenga de un idioma a otro. Una de estas estrategias es la transliteración. Esto significa adaptar letra por letra el sonido de la palabra que está en el idioma original al idioma meta. Pues también tenemos la domesticación. Esto significa cambiar las frases hechas, los refranes que se utilizan en una cultura por otros con el mismo significado que se utilicen en la otra cultura, para así no confundir al jugador de la cultura meta con refranes que no conoce solamente por estar traducidos palabra por palabra. Bien, después tenemos la traducción literal, que es justamente la traducción palabra por palabra de lo que está dicho en el idioma original. Esto puede crear un poco de confusiones, sobre todo a la hora de traducir el humor, porque se pueden perder las noticias que estaban en el texto original. Otra de las estrategias es la extranjerización. Esto significa que se mantiene el elemento cultural del idioma original en el idioma meta, y esto a veces puede crear un poco de confusión porque puede ser que en la cultura meta no se conozcan ciertos elementos de la cultura original. Otra de las estrategias es la definición. Si hay un término que no sabemos cómo traducir, podemos simplemente evitar traducirlo y, en cambio, explicar qué es lo que se quiere decir y definir. Bien. Después está la neutralización. Esto significa que se pasa un concepto de la cultura original a la cultura meta sin las marcas culturales que esté conllevado. Después tenemos la omisión. Esto significa que directamente omitimos el término que nos está dando un problema y entonces evitamos directamente mencionarlo. Luego están los neologismos, que es esto de inventar una palabra para la traducción de una palabra en el idioma original al idioma meta. La censura es una estrategia que hay que tener en cuenta porque hay países que en sus reglamentos o en sus leyes tienen cuestiones específicas en contra de, por ejemplo, la violencia
la imagen explícita de sangre o cosas de este estilo que hay que tener en cuenta al momento de localizar a ese país, de respetar estas normas legales. Y bien, tenemos también la pérdida de sentido y compensación. Si durante la traducción el traductor pierde el sentido de lo que se está diciendo por intentar traducirlo, puede luego hacer una compensación y terminar de traducir esta parte. Y finalmente está la fidelidad, que es esto que decíamos, que los videojuegos que están basados en historias, en novelas, en series, tienen que mantener este equilibrio con la traducción que ya se ha realizado de estas novelas o estas historias. Bueno, lo que nosotros encontramos en nuestro análisis, en nuestra búsqueda, es que muchos de los videojuegos que están en el mercado hoy en día están localizados al español, sí, están localizados al español. El problema con esos juegos es que están localizados al español de España. Nosotros, como latinoamericanos, no tenemos casi ningún juego una localización, ni siquiera un español más neutro que nos sea más cercano que el español de España. Entonces, nosotros lo que presentamos fue un poco el tema de lo que es el español rioplatense como una posibilidad de decir, bueno, vamos a localizar al español rioplatense, que tiene ciertas diferencias gramaticales con el español rioplatense, todos lo conocemos porque lo hablamos todos, que es este español que es una variedad que se utiliza principalmente en la zona de la cuenca del Río de la Plata, de Uruguay, que en Argentina se traspasó hacia el interior también, aunque tiene algunas diferencias, pero bueno, nosotros nos enfocamos principalmente en lo que se habla acá en la cuenca del Río de la Plata. Algunas características del español rioplatense es que, bueno, tiene con el español de España, dejá las cosas, spoiler alert, pero bueno. Es que tenemos otro léxico, otra gramática, otra pronunciación, usamos mucho jerga, palabras de cocoliche, palabras de lunfardo, ceseamos, el ceseo que es el reemplazo de la C cuando está seguida de la E y de la Z de los fonemas por el de la S. Nosotros todo pronunciamos como fuera S. Lo mismo con el yeísmo, que es intercambiar el sonido de la Y por tenemos también algo muy característico del español rioplatense, que es el voceo, que es algo quizás fundamental si estamos hablando de una localización al español rioplatense, porque cambia la conjugación verbal. O sea, es algo que ya de por sí, al estar jugando un videojuego que no está en español rioplatense o en español más cercano al nuestro, ya nos choca por la conjugación verbal, porque no es una conjugación que usamos día a día. Entonces, bueno, nosotros habíamos puesto algunos ejemplos. Este es, ahí donde no se ve, pero bueno, porque su micrófono también. Este es el videojuego Enter the Gungeon, no sé si alguien lo conoce. Es es un videojuego de tipo Dungeon Crawler, que el objetivo es ir matando enemigos, juntando objetos, juntando armas para ir pasando de niveles y así llegar al final del juego. Acá, por ejemplo, Enter the Gungeon está localizado, pero está localizado el español de España. O sea que un jugador en Latinoamérica, o como yo, por ejemplo, un jugador en Argentina, de repente estamos jugando y te encontrás con estas cosas. Estás más majareta que Magnati. Yo no sé qué es majareta. O sea, literalmente lo tuve que buscar, porque no sabía qué era. Entonces, estábamos hablando antes de que el objetivo del videojuego es que uno se comprometa con el videojuego, que esté inmerso en el mundo que le presenta. Y de repente nos encontramos con esto. Y estás jugando y te salta. El original dice
You are as wild as Magnati. O sea que el Magnati, por ejemplo, directamente el localizador eligió no traducirlo. A pesar de que es obviamente una palabra, un juego de palabras que es un chiste con lo que está diciendo. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de qué estrategias podríamos utilizar para llevarlo al español rioplatense, podríamos hablar de domesticación, y en vez de decir, estás más majareta que Magnati, decir, no sé, estás más chapa que el loco Benítez. Y nosotros lo leemos y no nos pasa, no tenemos este choque al encontrarnos con un texto que nos resulta completamente extraño e incluso desconocido, porque majareta, insisto, yo no sabía qué era. O sea, paré el juego para ver qué es esto y en ese momento salí del mundo que me presentaba. Y después, bueno, hay uno más acá que no se ve, justo el ejemplo abajo, que dice que, bueno, ¿crees que podrías ayudarme a hacer otro mapa de este lugar? Y la respuesta del personaje es, eso está hecho. Que nunca lo hiciste en realidad todavía. O sea, eso es una localización que fue quizás una traducción literal, porque justamente el traductor no estuvo en el proceso de desarrollo, entonces le dieron el texto post lanzamiento del videojuego y le dieron el texto por separado. Lo único que le decía era, el original, si no me equivoco, dice consider it done. O sea, bueno, yo lo sigo viendo y dice, eso está hecho. ¿Por qué no le ponemos, no sé, en español rioplatense le pones de una, dale, sí, algo que no sea, eso está hecho, que además no tiene sentido? Entonces, lo que hablamos de la importancia que tiene el rol del traductor, del localizador, en el proceso de desarrollo, porque justamente la función es llevarlos, lograr que el videojuego localizado cumpla la misma función que el original. Y si la función del original es que nosotros nos metamos en el videojuego y no nos parezca raro lo que veamos, no nos resulte extraño, esto no lo logra, porque nos salta a la vista y nos desenchufa de ese mundo. Y a ver, otros ejemplos que Karen. Bueno, este es un videojuego que se llama Undertale. No sé si alguien lo conoce, es un poquito menos conocido. Bien. En esta escena, el personaje con el que jugamos nosotros está en una especie de basural, ¿no? Y en una llamada telefónica con otro de los personajes, le dice: I always make people feel better when they are down in dumps. Acá hace un chiste con el hecho de que el personaje está en el basural, ¿no? Entonces, cuando hacemos la localización al español, lo que tenemos que hacer es, primero, mantener el sentido de que esto es un chiste, y también estaría bueno mantener la idea de un chiste con la zona exactamente en la que estamos. Entonces, una traducción que se me ocurrió que podría ser: siempre hago que la gente se sienta mejor cuando sienten que su vida es una basura, o algo por el estilo, o cuando sienten que su vida apesta. Habría que pensar alguna forma de traducirlo manteniendo este chiste de que el personaje justamente está entre basura. Y bueno, como conclusión, ahí estamos. Bueno, ya dijimos que el mercado de los videojuegos es un mercado que a nivel internacional está explotando cada vez más. De hecho, lo vemos a nivel mundial, ya es muy frecuente y muy popular en lo que son los campeonatos de eSports, tanto en Europa, acá en Brasil. Entonces, al ser un mercado que está en crecimiento y que de hecho se espera que siga creciendo, y que Latinoamérica es uno de los consumidores de videojuegos más grandes, eso implica que como traductores nosotros cumplimos un papel fundamental, porque vamos a hacer ese puente que permita que se transmita el mensaje y la función del original hacia la cultura del mercado objetivo. Entonces, nosotros tenemos que tener un nuevo enfoque como traductores que vaya más allá solo de la traducción y que tenga en cuenta todos estos elementos de los que hablamos, de funcionalidad, de qué es lo que hacer, del mensaje, de las estrategias,
de qué traducir del mensaje y del objetivo de un videojuego como producto independiente. Entonces, quizás ahora en un principio, hace unos años, en el área de estudios de traducción, la localización no se le daba mucha importancia. Estaba englobada en lo que es la rama de lo audiovisual. Quizás ya es tiempo de empezar a considerar a la localización de videojuegos como una rama un poco más, quizás, independiente, más que necesita un enfoque y un trabajo específico para lo que es este área de estudio. Y nosotros como traductores, nuestro objetivo es un poco intentar ser invisibles, es esto de lo que hablamos, ¿no es cierto? Tenemos que ser el puente entre el original y la cultura y el mercado objetivo. Y si logramos esa invisibilidad, estamos logrando justamente transmitir el mensaje y que los jugadores, el público objetivo, se mantenga dentro del juego, juegue el juego y lo disfrute al 100%. Bueno, gracias. Bueno, buen día. Mi nombre es Mohamed Salem, soy alumno de último año de doctorado público en la UBA. Muy interesante el enfoque y planteo realmente. Mi pregunta es si ustedes hablaron un poco de este tema, pero no me quedó claro si realmente hay videojuegos que fueron localizados acá en Argentina o en la región, y cómo podemos como traductores ingresar a este mercado. ¿Cuál es la estrategia para poder, digamos, poder encarar toda esta industria que parece muy interesante también para nosotros como traductores? Muchas gracias. Hola. Yo soy de jugar videojuegos, a mí me gustan, y yo no he visto todavía ninguno que esté localizado, traducido al español rioplatense. Quizás se encuentran algunos que tienen un español más neutro o de Latinoamérica, pero porque son desarrollados en países de Latinoamérica, entonces el español es el idioma original. Cuando sucede con videojuegos que vienen del inglés o del japonés al inglés y del inglés al español, por lo general lo que nos llega es español de España, español ibérico, que es lo que hablamos, que es, ya viene desde años, nos llegaba el español ibérico. Y en cuanto a cómo meterse en el mercado laboral en este ámbito, por experiencia propia, yo no he tenido experiencia trabajando en localización, pero he conocido a algunas personas y es entrar en PROS, por ejemplo, a la búsqueda, que por lo general, no te digo que te van a contratar para hacer el Resident Evil 7, por ejemplo, o te van a contratar para hacer el Death Stranding, que sale ahora, pero hay muchos, inicialmente para videojuegos móviles, de celulares, que es uno de los formatos y las plataformas de mayor consumo en Latinoamérica, por ejemplo. Y de ahí de a poco, o sea, empezar a trabajar quizás con algunos juegos móviles, aplicación, va mucho de la mano con lo que es quizás traducción. Traducción y localización de software o de aplicaciones. Entonces, es medio por ese lado, pero es ir trabajando a poco. Fijarse que en PRO suelen aparecer, en especial para esto que digo, no te va a aparecer el Diablo 4, te va a aparecer un videojuego que necesita puzzle o
o alguna cosa así. Pero bueno, es eso, es presentarse, ¿no? Porque además es un campo que ya tiene un par de años, pero que dentro de todo está bastante nuevo, entonces siempre está disponible alguna oferta o algo para intentar. ¿Alguna otra pregunta? 3, 2. Estamos. ¿Sí? Bueno, ya como dije un poco antes, yo experiencia en localización de videojuegos no tengo, o sea, experiencia práctica. ¿Qué software utilizar? Eso depende un poco de vos, de qué es lo que te sea más cómodo, si es que usás Trados o MemoQ. Cada uno tiene sus diferencias. Son los más famosos, o sea que no te sabría decir, sí, usá Trados o usá MemoQ porque esto te lo piden el 50% de las compañías. La mayoría de los anuncios y las compañías te van a pedir que tengas conocimientos de Trados o de MemoQ. Quizás el que es un poco más amigable, si no me equivoco, es MemoQ que Trados. Pero bueno, son programas que uno tiene que conseguir una licencia, hacer un curso. Son pequeñas inversiones a futuro en nuestra carrera como traductor, porque son herramientas que honestamente nos sirven en nuestro labor diario, digamos. ¿No? ¿Alguna otra pregunta ahora? Bueno, entonces le damos el pie para la siguiente. Bueno, muchas gracias. Les volvemos a dar un aplauso a los chicos. Y vamos a pasar a la segunda ponencia, que es traductor del futuro o del presente, y es de la UBA. Así que presentamos a Muy buenos días a todos. Bueno, yo voy a presentar a las ponentes y me voy a retirar, así les dejo a ellas toda la mesa. Bueno, somos de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Traductor Público, del Departamento de Alemán, y la ponencia que van a presentar las alumnas se titula Traductor del futuro o del presente. Y voy a presentar primero a Daniela Albano, que es ella, que es estudiante de la carrera de Traductor Público de Alemán, de la UBA. Realizó un semestre de intercambio en la Universidad de Friburgo, o Freiburg, como decimos nosotros, en la carrera de Germanística y Lenguas Romances, y 2 semestres en la Universidad de Leipzig, en el máster de Interpretación de Conferencias. Participó en la traducción al español de 2 artículos sobre filosofía del derecho penal para la revista de Derecho Penal en 2018 y 2019 de los autores profesor Dieter Krajewski y Stefan Stübinger. Y luego voy a presentar a María Laura Grosso, que también es estudiante de la carrera de Traductor Público Alemán de la UBA. Se recibió de abogada en esta misma casa de estudios en el año 2013. Desde el año 2011 se desempeña funciones en el Fuero de Familia del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, y con la financiación del DAD, que es el Servicio Alemán de Intercambio Académico, ahí obtuvimos una beca con mucho esfuerzo. En mayo de 2019 formó parte del viaje de estudios organizado por la Coordinación de la Carrera de Traductor Público en Alemán a las universidades de Leipzig, Heidelberg y la Universidad de Sarre o Saarbrücken.
Bien, les dejo entonces con las alumnas. Gracias. Bueno, buen día. Nuestra ponencia, ¿yo podría sacar esto? Ahí está más cómoda. Bueno, nuestra ponencia se inscribe dentro del eje temático de informática aplicada a la traducción y vamos a hacer una comparación entre el plan de estudios de la carrera de traductorado público de la Universidad de Buenos Aires y también de algunas universidades que participan hoy en este congreso con el plan de estudio del máster en traducción y nuevas tecnologías de la Universidad del Sarre de Alemania. Vamos a estructurar nuestra exposición en varias partes. Primero vamos a contarles el disparador que nos ayudó a elegir este tema, que ya lo adelanto, como lo mencionó la coordinadora recién, fue un viaje de estudios que tuvimos la posibilidad de hacer en abril de este año a Alemania. A partir de esta experiencia adquirimos una nueva perspectiva en cuanto a nuestro rol como traductores y consecuentemente en cuanto a la formación que deberíamos recibir. Luego vamos a hacer un análisis descriptivo de los planes de estudio de la mayoría de las universidades que imparten esta carrera en Argentina. Y finalmente, a modo de conclusión, vamos a proponer humildemente una eventual reforma a la formación que recibimos. Así que empezando por, como les contaba, el disparador. Gracias a la gestión de la coordinadora de la carrera y de varios profesores, este año recibimos una beca del Servicio de Intercambio Académico Alemán, cuyas siglas en alemán son DAAD. Gracias a esta beca pudimos viajar por 2 semanas a Alemania. Recorrimos 3 universidades, la Universidad de Leipzig, de Heidelberg y del Sarre. En las 3 universidades pudimos participar activamente en las clases junto con los alumnos, nos familiarizamos con los diferentes planes de estudio y también conocimos las diferentes posibilidades de intercambio, pero fue en la última universidad, en la Universidad del Sarre, donde advertimos una diferencia sustancial con los contenidos a los que estamos habituados y de alguna manera nos encontramos en un punto de inflexión respecto a nuestra tarea como traductores. La Universidad del Sarre es una universidad relativamente nueva, fundada en el año 48. Se encuentra en el Estado Federado del Sarre, que está al sudoeste de Alemania, en la frontera con Francia y con Luxemburgo. Es una universidad con un perfil muy focalizado en el desarrollo de tecnologías, de la investigación en informática y también en el afianzamiento de los lazos internacionales. Prueba de ello es el reconocimiento internacional de sus departamentos de informática y de lingüística computacional. Consta de 6 facultades que abarcan prácticamente todas las carreras menos ingeniería. Las 6 facultades están nucleadas en un campus que es un entorno rodeado de naturaleza, que está a 20-30 minutos de la ciudad y a la que se accede a través de numerosos medios de transporte. Está pensada de manera muy autosuficiente para el alumno en el sentido de que no solo las instituciones educativas están nucleadas en el campus, sino también todos los ámbitos destinados al esparcimiento o a la práctica de deporte se encuentran ahí. También tienen facilidades como por ejemplo un pequeño supermercado o tiendas de librería, incluso habitaciones con precios accesibles para que los estudiantes puedan vivir ahí. Dentro del tema que nos convoca a nosotros, dentro de la Facultad de Filosofía, encontramos el área de Ciencias y Tecnologías del Lenguaje, que es el edificio que se ve a mi izquierda. Dentro de este área se dictan en la Universidad del Sarre la carrera de Bachelor en Ciencias del Lenguaje y el Máster en Traducción y Nuevas Tecnologías. Ambas denominaciones son muy nuevas. De hecho, el primer semestre de ambas se dictó recién en julio del 2018. El Bachelor cuenta con 6 semestres, el Máster con 4, es decir que todavía no tiene su primer camada de egresados. Por suerte, una de
de nuestras compañeras egresada de la Universidad de Buenos Aires, es una de las alumnas que está haciendo este máster, que bueno, más adelante vamos a comentar un poco las experiencias que ella nos transmitió. Cuando visitamos la Universidad del Sarre fuimos muy bien recibidos por los alumnos y los profesores, quienes nos presentaron su plan de estudios, ya con un primer pantallazo nos dimos cuenta que tenía contenidos muy diferentes a los que estamos acostumbrados a ver nosotros en nuestros planes. En este sentido, la Universidad del Sarre tiene un contenido muy focalizado en la tecnología, en el uso de herramientas informáticas, en matemática y en programación. Buscan formar traductores que sean capaces de dominar las herramientas tecnológicas propias del área, que se les fomenta el uso de programas de traducción automatizada o de memorias de traducción o de sistemas de manejo de contenido, ya no buscando un traductor que sea capaz de trabajar textos íntegros en forma autónoma, sino un traductor que domine las herramientas tecnológicas y que trabaje con el producto de estas herramientas. Es decir, no es un traductor con una función de elaboración, sino un traductor con una función de edición o de corrección. Por supuesto que esta facultad tiene un equipamiento soñado para tener este tipo de formación. Acá, bueno, hay una foto que estimo que no se ve, pero bueno, allá se ve el aula de interpretación, que bueno, no sé cómo será el equipamiento del resto de las facultades, para nosotros fue impresionante. También tienen aulas de computación especialmente destinadas a la enseñanza de la programación de aplicaciones. Pudimos participar también de una clase de subtitulaje para discapacitados auditivos. Y bueno, por supuesto que todo este equipamiento permite mantener un contenido y una malla curricular que enseñe el manejo de estas herramientas. Comparativamente, el título que obtenemos nosotros, que es el de traductor público, es muy diferente. Acá sabemos que el traductor público está orientado mayormente a trabajar justamente con documentos públicos, referidos al estado civil de las personas, con poderes, contratos o sentencias emanadas de los tribunales. Esta carrera como tal no existe en Alemania. De hecho, cuando les contábamos que nuestro título era traductor público, les causaba entre gracia y sorpresa, porque ellos como decían, ¿quién es la universidad para darles ese título? Esto no significa que el traductor público como tal no existe en Alemania, sí existe, pero se accede a esta certificación de otra manera. Allá los alumnos obtienen su título de la universidad y después deben rendir un examen ante los tribunales regionales superiores de cada estado federado, que son quienes le dan la certificación para actuar como traductores públicos o traductores jurados. En algunos estados federados incluso no es necesario el título universitario, basta con acreditar un buen manejo de la lengua extranjera para poder rendir este examen y trabajar como traductores públicos o jurados. Tampoco existe el colegio de traductores, eso es algo que a ellos les llamó mucho la atención, sobre todo en cuanto a la herramienta de protección del profesional. Sabemos que acá, a través de los cursos de capacitación permanente, el asesoramiento jurídico que brinda el colegio, o algo también tan valioso como los aranceles mínimos sugeridos, el colegio es una herramienta muy importante para los profesionales. Entonces nos encontramos con dos títulos muy diferentes. Por un lado el nuestro, que tiene en mayor o menor medida un fuerte contenido jurídico, un contenido también mayor o menor de lingüística y un espacio reservado a la práctica de la traducción. Y por el otro lado, un título como el obtenido en la Universidad del Sarre, que se focaliza en el dominio de las herramientas de la traducción, del manejo de las tecnologías propias del área, y se orienta a perfilar al traductor como un editor o como un corrector de los textos que producen estas tecnologías. Muchas gracias. Bueno, como dijo Laura, el viaje nos enriqueció a nosotros y también a ellos.
En cuanto a ellos, bueno, el tema del colegio de traductores les pareció una idea genial, de hecho, bueno, tener una institución que los respalde, ¿no? Bueno, para ellos era algo nuevo y fue muy halagado cuando les hablamos del colegio. Y en el caso de nosotros, nos enriquecimos más que nada cuando empezamos, bueno, a reflexionar, ¿no? Nos llamó a la reflexión sobre la malla curricular, ¿no? Acá vamos a ver algunos programas de estudio. Por una cuestión visual elegimos solo 3 universidades, pero también estuvimos mirando los programas de estudio o planes de estudio de la Universidad de Morón, de la Universidad Católica Argentina y de la Universidad de Córdoba. Lo que está marcado con rojo es con las materias de contenido jurídico, con negro las de contenido cultural, lingüístico azul y práctica de la traducción con verde, y en amarillo tecnología aplicada a la traducción. Primero, si vemos, vamos a empezar con la de la UBA, que es nuestra universidad, es la que más conocemos, claro. El 45% de las materias, no sé si se llega a ver, es de contenido jurídico, ¿sí? Y un 64% de estas materias se cursa con los alumnos de abogacía, o sea que el nivel de exigencia es muy alto, porque no distinguen, ¿no?, entre traductor y abogado, sino que nos evalúan a todos como si fuéramos a egresar de abogacía. Es un nivel de exigencia muy alto, para algunos es innecesariamente alto, para otros es excelente y es lo que hace el nivel jurídico es lo que hace la distinción en la UBA. Esta distinción está hecha un poco a grosso modo porque hay materias, como por ejemplo Lengua y Derecho 1 y 2, en las cuales no solo se ve contenido jurídico, sino que también se ven temas de la lengua, ¿no? Sabemos que un nombre de una materia en realidad no describe todo lo que ella contiene. Por ejemplo, no sé si lo ven, acá, en verde, ahí dice traducción inversa, el programa de la UBA. Traducción inversa es una materia que se da casi al final de la carrera, luego de haber aprobado traducción 1, 2, 3 y 4, y bueno, trata justamente la traducción de textos jurídicos en el idioma materno al idioma extranjero, y paralelamente también los docentes nos capacitan con el uso del trados, ¿sí? Obviamente que este no es el quid de la materia, o sea, lo más importante es la traducción inversa, pero paralelamente se realiza esta capacitación. Como vemos, en realidad la fracción de aprendizaje de las tecnologías en todo lo que es una carrera es muy pequeña. Entendemos también que un nombre puede parecer superficial, nos puede dar un vistazo superficial en las materias de una carrera o una institución, pero también entendemos que lo que no tiene un nombre propio y no está contenido en un plan de estudios es porque quizás no tiene una importancia significativa para la institución. También tenemos 2 casos diferentes, como el de la Universidad del Museo Social Argentino y la Universidad de Lanús, que sí tienen en sus planes de estudio materias que se dedican a la tecnología en la traducción. Ahí vemos, una es informática aplicada a la traducción y la otra no la llevo a leer, es un nombre largo, pero ya son 2 materias, y en el caso de la Universidad de Lanús, tecnología aplicada a la traducción. Ya ahí hay un cambio. De todo lo que vimos de los programas de planes de estudios que estuvimos viendo, podemos decir que por lo menos la mayoría no se ocupa activamente de la formación en cuanto a la tecnología de sus estudiantes, ¿no? Siempre se nos habla del traductor del futuro, un traductor que está distante, como subido a una nave espacial, que traduce con un holograma que le lee la mente, o sea, algo que está de acá a 1000 años, no sé. Pero la realidad es que la traducción realmente está siendo, o sea, la tecnología ha ganado mucho campo en la traducción, no solo en nuestra profesión, sino en todas. Pero la traducción en sí es como que pareciera que se ve más compelida a abrir los ojos ante esto. Y las tecnologías de la traducción no es algo que pareciera ser paralelo al trabajo del traductor, sino que pareciera ser algo indispensable. Cuando nosotros buscamos trabajo de traductores,
sí, a veces trabajamos antes de estar recibidos, pero buscamos trabajo de traductores y en todos lados piden excelente manejo de MemoQ, de Trados, etcétera, programas que a veces ni siquiera sabemos qué son. Entonces, bueno, chan, ¿no? O sea, obviarla y temerle a esa tecnología puede ser un poco infantil y necio, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes de arquitectura, ¿acaso no saben usar AutoCAD? El AutoCAD es un programa el cual se utiliza para hacer los planos que antes se hacían a mano. Bueno, los hacen con este programa, ¿no? De hecho, los docentes les exigen que los hagan con este programa. No es visto como una trampa o como, lo hizo con AutoCAD. No, tiene que ser hecho con AutoCAD. Por ejemplo, en el caso de un arquitecto que no sabe usar AutoCAD, es visto como un poco un arquitecto un poco incompleto. La ausencia del tratamiento de la tecnología en la formación no solo pasa en Argentina, sino pasa también alrededor del mundo, ¿no? Por eso, incluso en Alemania, o sea, la Universidad del Saarland es tan novedosa y actual y diferente, ofrece realmente un panorama muy distinto, en el cual la competencia traductora no se ve separada de la competencia tecnológica, son uno, y son una tan importante como la otra. Tienen materias, como van a ver acá, de lingüística, de translatología, claro, pero también tienen materias que tratan el manejo de contenido, la programación, marcado de texto, cómo coordinar, por ejemplo, grandes grupos de traductores cuando se traduce una obra muy, muy larga, ¿no? En esta misma línea, nosotros, bueno, el 2 de julio, el traductor Damián Santilli en la Universidad de Buenos Aires dio una charla. Él es egresado de la Universidad de Morón y también es profesor en la UMSA y en la UBA, respecto de las CAT tools, los diccionarios offline, bueno, reconocimiento óptico de caracteres, todo lo que es la tecnología que subyace al trabajo del traductor, ¿no? Y lo que justamente él nos decía es que no solo facilita el resultado, sino que también hace que este resultado de la traducción sea más consistente y coherente y tenga mejor calidad, porque ya el traductor se ve traduciendo volúmenes mucho más grandes, en los cuales mantener esta coherencia y cohesión pareciera ser un desafío. Entonces, usando estas herramientas lo podemos lograr mejor. También eso nos hizo un clic, fue cuando él hizo referencia a la post-edición de las traducciones automáticas, ¿no? Y lo decía como que era un nuevo rol que está empezando a surgir entre los traductores. Entonces ahí dijimos, claro, como nos decían en el SAR, o sea, realmente no es algo que se les ocurrió a 3 loquitos en el SAR de allá en la punta de Alemania, sino que también es algo que pasa usualmente, que forma parte de la vida de los traductores y que realmente, bueno, es la realidad, ¿no? O sea, no lo podemos ignorar. Claro, ¿verdad? Sí, ella nos decía, porque vino acá hace poco, entonces le preguntamos, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo va con la carrera? Y ella decía que, bueno, que incluso ahora los docentes estaban como repensando todo y diciendo, bueno, nos estamos quedando obsoletos en ciertas cosas, ¿no? O sea, incluso con esta carrera que está nueva, también tienen que actualizar. Todos nos tenemos que actualizar. Entonces, bueno, este es un rol nuevo que está surgiendo en lo que sería la traducción, ¿no? Bueno, por supuesto que somos conscientes también que nuestra carrera es relativamente nueva si la queremos comparar con carreras como abogacía o medicina. La carrera de traductora pública en la Universidad de Buenos Aires se dicta desde 1915, recién en la Facultad de Derecho a partir del año 68 se empezó a dictar. Y la tecnología ha avanzado tan rápido, quizás no le ha dado tiempo a adaptar los planes de estudio, que entendemos que seguramente es un trámite sumamente burocrático y dificultoso, no es algo que se decida en 3 meses, pero los cambios, parece que los cambios de la tecnología por ahí todavía no nos han permitido adaptar los planes. Tal cual, porque, bueno, la realidad es que lo que podemos hacer, ¿no?, es tomar la iniciativa y tratar de adelantarnos a estos cambios, porque ese traductor que estaba ahí sentado en la nave espacial con el holograma,
se bajó de la nave espacial y está sentado entre nosotros, seguramente usando trados, ayudándose con DeepL, preguntando en foros de internet o quizás enviándole alguna pregunta a Fundeo BBVA, porque ese traductor del futuro en realidad es el traductor del presente, de ahora. Ya terminamos, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguno? ¿Nadie? Alguien levantó la mano. Hola. Una consulta. Cuando ustedes volvieron de Alemania con todo este conocimiento y como este bagaje de nuevos planes de estudio, ¿lo presentaron ante las autoridades de la UBA o por ahí no presentarlo para decirles cambien todo, sino qué es lo que les dijeron ellos o si hubo alguna reacción de decir qué interesante este enfoque de darle importancia a lo que es la tecnología y como actualizarnos y modernizarnos, que está muy bueno, la verdad me parece que es súper interesante y como súper actual y de los tiempos que corren ahora. Esto, el traductor del futuro no es el traductor dentro de 1000 años, sino que somos nosotros porque la tecnología está acá ahora y se usa ahora y se pide ahora. No sé si se habló algo. Formalmente no lo hicimos, no lo presentamos, lo podemos hacer ahora, lo decimos ahora. Pero sí, claro. Sí, te puedo decir desde mi experiencia que cambió un poco la de las clases. Por ejemplo, bueno, nuestros cursos son muy chicos. Por ejemplo, hay una materia, Lengua y Derecho 1, que el profesor está acá, justamente, que somos 2 alumnas nada más. Y empezamos, por ejemplo, como nombraba Daniela, el DeepL, antes no lo usábamos, porque uno sentía un poco como que estaba haciendo trampa. Mi sensación era esa. Y bueno, ahora lo empezamos a usar. En pequeñas cosas en la clase, sí. Yo creo que hubo algún cambio. Formalmente no, pero como señalaba la coordinadora, el 1 de noviembre va a haber una reunión producto de este viaje para hacer una especie de devolución y bueno, ahí sí esperemos que se pueda avanzar en algo. Ah, sí, claro. Sí, o sea, igualmente las autoridades de la carrera sí están al tanto de lo que pasó en el viaje, pero bueno, formalmente la presentación va a ser el 1 de noviembre. Gracias por la pregunta. No, gracias a usted. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿3, 2, 1? ¿3, 2, 1? Bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ir con la tercera ponencia que se llama Traducción árabe-español, problemas y desafíos, que también es de la UBA. Buenos días, soy docente de la Universidad de Buenos Aires y tengo el placer de presentarles a Mohammad Salem, que es estudiante avanzado en el traductorado en el idioma de árabe. De hecho, nos va a hablar de los problemas y desafíos de la traducción árabe-español. Es licenciado en Ingeniería y Diseño Mecánico de la Universidad de Damasco, en Siria. Ha realizado trabajos de interpretación en conferencias, traducciones de árabe-español y profesor de idioma árabe. Los dejo con él entonces para que se resuelva el tema.
Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer mucho a las autoridades de la Universidad de Morón y a todo el equipo que organizó y hizo posible esta jornada. También me gustaría agradecer mucho al Departamento del Doctorado, a la directora de la carrera, la doctora Beatriz Rodríguez, y al coordinador de nuestro departamento, digamos, su departamento que sería el idiomas no regulares, al doctor Pasquinelli, también por hacer posible mi participación en esta jornada que me da mucho orgullo en nombre de la UBA. Bueno, la idea, digamos, de mi ponencia era más que hacer un trabajo académico muy profundo, tratar de resumir algunos aspectos y particularidades que tienen que ver con el trabajo con varios idiomas, sobre todo en este caso el par árabe-español, ¿no? Tomando en cuenta la particularidad del idioma árabe. Son cuestiones que durante mi trabajo como profesor, en primer lugar docente del idioma árabe, y después más adelante como traductor y como intérprete, que son dos modalidades muy distintas. Y lo que puede notar cualquier persona que tiene contacto, ¿no?, con el idioma árabe, que se acerca por ahí porque le interesa aprender el idioma, en general suele pasar a encontrarse con un desafío muy importante en el idioma árabe, que es el fenómeno de la diglosia, que si bien, como sabemos, en cualquier idioma se da la brecha entre lengua y habla, en el caso del idioma árabe esta brecha es mucho más amplia. Y no se trata precisamente de varios niveles de discurso, una cuestión de léxico. Uno dice, bueno, por ahí en el ámbito económico se usa se usa un cierto léxico, un cierto nivel de términos, o en otra área lo mismo. No se trata de eso, no se trata precisamente digamos, de un lenguaje más formal o menos formal, aunque sí tiene que ver con eso, pero sí se trata de un fenómeno que tiene que ver con que el árabe nativo en su país, que de hecho son muchos países, los países árabes, que tienen el idioma árabe como lengua oficial, está obligado todo el tiempo, obviamente según su formación y su área de trabajo, ¿no?, a usar paralelamente, no me atrevo a decir dos idiomas, pero dos niveles muy separados del idioma, que es el árabe que se llama, nosotros en general lo llamamos, cuando lo enseñamos, como árabe normativo, árabe estándar, que es el árabe formal, regular, que tiene la misma gramática del árabe clásico, inclusive islámico y preislámico, o sea, el Corán también preislámico, es la misma gramática, obviamente en un manejo de un árabe moderno hoy en día, obviamente más ágil, distinto en cuanto a muchos aspectos de las construcciones gramaticales y todo eso, pero es una continuación de este mismo idioma muy antiguo. Y al mismo tiempo, cada uno en su país maneja lo que es el árabe coloquial, mal llamado en árabe amía, que sería como vulgar. No me parece muy pertinente porque la gente se expresa a su manera, y me parece muy válido. No me parece un vulgarismo, sino más bien una forma más coloquial, más cotidiana de expresarse y de tratar los aspectos de la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo, después, cuando prendemos la tele, por ejemplo, queremos ver el noticiero,
nos encontramos con alguien que está, por ejemplo, en las cadenas más importantes, inclusive como Al Jazeera, que tiene una fama internacional, tiene inclusive canales en inglés muy famosos. Uno se encuentra con un discurso en árabe literario, formal, es el mismo árabe que en general está relacionado con cualquier material escrito, porque nosotros compramos cualquier libro y supongo que, no sé, en 95% de los casos va a estar escrito en este árabe literario. Es muy raro escribir en el mismo lenguaje que se usa. Por ejemplo, acá en Argentina los compañeros hablaron a la mañana del español rioplatense. Por ejemplo, acá en Argentina es común ver una obra literaria que usa el voceo, no es nada del otro mundo. Hay muchos aspectos del lenguaje común, coloquial, cotidiano, que obviamente en este sentido se puede entender este fenómeno, hablando acá en el español de Argentina, de tener en cuenta el uso de cierto léxico para situaciones formales y no formales. Pero en el caso del idioma árabe, inclusive la misma gramática, la misma manera, a veces es el mismo vocablo, pero como lo bajás, o como a nivel, digamos, coloquial, o como lo pronunciás en un país o en otro, es totalmente distinto. Inclusive en algunos países pueden tener otra selección del léxico, de otro vocabulario que sí tiene su raíz en el árabe literario, pero en otro país, por ejemplo, en Túnez pueden usar una palabra que proviene del árabe literario, pero nosotros en Siria no la usamos en nuestro árabe coloquial, y el único punto de contacto es el árabe literario, pero para alguien que viene de afuera y escucha a las personas, le va a parecer como dos idiomas totalmente distintos. Este fenómeno es un fenómeno que, si bien hay que enfrentarlo en el caso de un estudiante de idioma árabe, es también un fenómeno muy importante de tener en cuenta en cuanto a la traducción. Y si bien, como dije, no es muy habitual traducir textos escritos en árabe coloquial, o podemos llamarlo entre comillas dialectal, pero sí ahí en la interpretación sí se puede dar tranquilamente este caso. Es verdad que en el caso de la interpretación simultánea de una conferencia, en general todos los oradores suelen hablar en árabe literario, en árabe formal, pero en una situación de una interpretación consecutiva, tranquilamente la persona que está hablando no puede tener, por ejemplo, o sea, no es necesario que cualquier árabe, persona árabe nativa que tenga la formación universitaria y el dominio correcto de esta herramienta del árabe literario. Entonces puede hablar tranquilamente en un árabe coloquial, un nivel del idioma coloquial, que si la persona, si el intérprete nunca tuvo contacto con esta experiencia, si lo único que aprendió, lo que se aprende en general en cualquier universidad o en cualquier nivel educativo es el árabe literario, la verdad es que va a ser imposible interpretar, va a ser muy difícil. En este caso tiene que tener conocimiento del dialecto, o no me atrevo a llamarlo dialecto porque tampoco es dialecto, de este nivel coloquial del idioma, y ahí donde nosotros en general preguntamos también, cuando nos toca un trabajo a los intérpretes, de qué país vienen, ¿no? En general nos entendemos entre nosotros los árabes, nos entendemos, pero bueno, siempre hay que estar preparado
porque si bien tenemos la cuestión esta de la decisión también de hablar en árabe coloquial, que la puede tomar mismo el intérprete, porque en algunas situaciones no tan formales, quizás resulta más cómodo, mismo para el funcionario, por ejemplo, que está en una delegación, o la situación, lo que sea, el empresario, puede resultar más cómodo inclusive y más fluido hablar en árabe coloquial, aunque el intérprete y la persona que está hablando vengan de dos países árabes distintos, pero puede resultar mucho más cómodo. Entonces es un elemento a tener en cuenta, sobre todo para el intérprete, manejar lo que es el árabe coloquial y no concentrarse solo en el árabe literario como si fuese el único recurso con el que va a trabajar. Este fenómeno, entonces, la diglosia, es un fenómeno muy importante y muy particular y a tener en cuenta cuando nos enfrentamos con la traducción en el par árabe español, o la interpretación en este caso donde se ve más este problema. Otra cuestión muy importante que a mí personalmente me cuesta mucho cuando trabajo es la falta de un ente regularizador en el mundo árabe, hablando del idioma, por ejemplo. En español tenemos la referencia de la Real Academia, entonces uno siempre puede chequear, ¿no? El vocabulario que está usando. Pero en el mundo árabe lo que está pasando es que teóricamente hay entes de este estilo, hay autoridades, digamos, con consejos que se reúnen y que tienen publicaciones y recomendaciones, pero en el nivel práctico nadie les da mucha importancia porque parece que hay poca voluntad política en este sentido, parece que hay poca cooperación entre las autoridades académicas. Entonces lo que termina pasando es que cuando uno enfrenta una serie de, a veces, de vocabularios que uno dice, no puede ser que yo tenga duda en traducir estas palabras. Por ejemplo, y doy algunos ejemplos, la palabra, por ejemplo, provincia. No hay una traducción exacta para la palabra provincia, hay varias versiones. La palabra secretaría, cuando se refiere a la secretaría de un juzgado, por ejemplo, me costó un montón, tenía que buscar, buscar manuales de derecho en árabe, las páginas web de juzgados o de poder judicial en países árabes, y vas a ver que en cada país árabe hay denominaciones distintas. La palabra subsecretaría, por ejemplo, como división administrativa. Entonces hay un montón de palabras que uno dice, es una palabra que se usa todos los días, no puede ser que uno no abra un diccionario y diga, bueno, tal palabra, la traducción es esta, es muy simple. Sin embargo, estas palabras, que son muy elementales, uno tiene que hacer a veces un trabajo para estar tranquilo que cuando va a traducir esta palabra, al otro lado le van a entender bien a qué se refiere. Ahora, ¿qué pasa? Que también es una situación que uno en la vida real encara. ¿Qué pasa cuando uno se encuentra con términos como ley convenio o impunidad ministro, o por ejemplo en un fallo vistos autos y considerandos? Son palabras que realmente no están muy pensadas a nivel de diccionarios, aunque sean diccionarios especializados. Entonces, bueno, es un problema que
tener en cuenta cuando uno enfrenta este tipo de trabajo de la traducción para el español, y tiene que estar dispuesto a buscar más, a investigar, y la verdad que a veces uno entrega el trabajo y por ahí no está muy seguro. Espero que me entiendan lo que me estoy refiriendo con estos términos. Lo que a veces obliga, digo, al mismo traductor a acuñar, uno no tiene el poder, digamos, la legitimidad para poder inventar una palabra, decir, bueno, este término lo voy a poner, pero ¿quién soy yo para ponerlo? Por eso yo necesito una referencia, una autoridad que me diga, bueno, esta palabra usa esta traducción, entonces, perfecto, el traductor feliz. Otra cuestión también, que también está vinculada con el tema de la norma, ¿no? De los usos más normados, tiene que ver con arabizar los nombres. Eso es como transliterar, digamos. Entonces, ¿cuál es la versión árabe de los nombres? Lo que se hace, claro, simplemente es transliterar. En el caso del español, o sea, mirándolo al revés, en cada idioma, no es solo en español, hay un sistema normativo para transliterar los nombres árabes, ¿no? Porque tenemos sonidos que no existen en el alfabeto latino, digamos, en los sonidos del español, en este caso. Entonces necesitamos símbolos para representar estos sonidos. Y hay un sistema. Ahora, cuando vamos al idioma árabe, existe la posibilidad de acercarse mucho, ¿no? a los nombres latinos. El tema es que no hay un criterio unificado. Entonces uno va a ver el mismo nombre transliterado, por ejemplo, en un diario libanés, distinto de cómo está transliterado en un diario de Marruecos o en Siria o en Arabia Saudita. Entonces uno dice, pero es el mismo nombre. Otro dato de color que puede influir en este sentido es que el mismo, digamos, sistema fonético del idioma árabe nosotros tenemos dos tipos de vocales. Hay vocales cortas y vocales largas. Las vocales cortas se indican a través de algo que se llama, son como signos, se llaman harakat en árabe, literalmente movimientos, porque como que la vocal, el sonido vocal como que mueve, le da movimiento a la palabra, pero estos signos vocálicos en general no se escriben, no están marcados estos signos, porque en general el nativo en las palabras del idioma árabe sabe dónde va cada uno de estos signos. Ahora, el nombre transliterado en este caso no es una palabra conocida necesariamente por todo el público. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sabemos si este signo vocálico omitido, si se refiere al sonido A, U o I? Yo les voy a dar un ejemplo muy claro con por ejemplo, de cómo se dice Buenos Aires en general en los noticieros árabes, por ejemplo. Es muy común decir Buenos Aires. ¿Por qué? Porque usan una vocal corta y al no anotarla, al no dejarla anotada, entonces pueden suponer que es otra vocal y así de forma totalmente, en vez de decir bueno se dice Boines. Y todo el mundo dice Buenos Aires. No, yo vivo en esta ciudad, no se llama así, pero bueno, es el problema de cómo transliterar correctamente estas palabras. Otro fenómeno que uno ve que está vinculado con eso, que en general las transliteraciones de los nombres españoles, o digamos de uso del idioma español, están más copiadas, digamos, de otras regiones, por ahí del francés. Uno ve, por ejemplo, cuando hablan de Sánchez, dicen Sánchez, dicen Fernández, pero, a ver, esta persona en su país no se llama así. ¿Por qué estamos
porque ¿quiénes somos nosotros para cambiarle el nombre? La verdad, un poco me indigna, digo, y el idioma puede, o sea, tiene herramienta para decir, bueno, yo puedo escribirlo bien, ¿por qué tengo que escribirlo mal? ¿Por qué no unifico el uso? Y así estamos todos seguros de cómo se dicen los nombres. Otra cuestión que tiene que ver con la falta de, como dije, de un ente que unifique el uso de los términos, es el uso de idioma extranjero, sobre todo cuando hablamos de encuentros muy formales, de conferencias, ante la falta de terminología, porque, a ver, les voy a contar algo muy importante. En el caso del idioma árabe, el traductor tuvo un rol crucial, clave, en la modernización del idioma, porque si bien en otra época histórica el idioma árabe o la lengua árabe fue una lengua muy importante para crear y transmitir conocimiento en todo el mundo, ya desde hace muchos siglos como que hubo un declive, hubo un retroceso muy importante a este nivel de producción de conocimiento y de producción intelectual en general y científica. Entonces lo que pasó es que nosotros, y después con la época colonial y todo eso, nos quedamos atrás en este sentido. Entonces con la llegada de la imprenta al mundo, ahí el traductor jugó un rol, pero estratégico, para poder transmitir todo el conocimiento que se daba en Occidente y en este sentido encontrar las palabras en el idioma árabe para poder recibir todo este conocimiento nuevo. Ahora, lo que pasa es, ante la falta quizás de voluntad política y de trabajo, yo supongo que es una cuestión también de financiamiento de estos órganos que pueden reunir y trabajar y decidir qué palabras vamos a acuñar. Uno se encuentra corto con los términos y por ahí prefiere, dice, bueno, ya está, yo voy a usar el término en inglés o en francés. Entonces uno está haciendo una interpretación simultánea y en el momento, qué sé yo, llega a un término y ¡pam! Lo usa en francés, que yo por ejemplo manejo inglés, puedo entenderlo, pero si lo usa en francés no sé qué hago. O sea, a lo mejor si tiene origen latín, más o menos la voy más o menos siguiendo, pero es un problema y no tiene por qué ser así. O sea, no tiene por qué en el medio del discurso en árabe usar un vocablo de otro idioma. Hay préstamos, eso se entiende perfectamente, pero claramente ahí hay una falta de trabajar este aspecto en el idioma árabe, y es un problema a tener en cuenta también, sobre todo en el caso de interpretación, donde uno se encuentra, ni siquiera es un segundo, es nada, tenés que resolver en este momento esta cuestión y podés encontrarte con estas situaciones de alguien que te use durante un discurso una palabra de otro idioma. Bien, voy resumiendo entonces. Otra cuestión que tiene que ver con las variaciones de cómo se habla el árabe en varias regiones son las variaciones regionales, que el mismo uso del árabe literario, si bien, como dije, de cualquier país que tenga el idioma árabe como idioma oficial, hablan, sobre todo a nivel formal, ¿no? Hablan el árabe literario, pero el intérprete tiene que tener en cuenta que va a escuchar, ahí sí es una cuestión de acento, quizás va a escuchar un tono distinto y tiene que estar también preparado, tiene que estar habituado. Bueno, este fenómeno en realidad no es nada del otro mundo, eso lo vemos todo el tiempo también en español. Uno puede escuchar el español de Colombia, de México, lo entiende perfectamente, pero nota que tiene sus variaciones también.
Lo que sí, eso también se puede reflejar a nivel más escrito en el uso de términos, y también hablado obviamente en conferencias, que cada país opta por usar ciertos términos. Entonces también, como traductor y como intérprete, cuando me llaman para un trabajo, yo tengo que preguntar, qué sé yo, un exhorto, bueno, ¿para qué país lo van a mandar? Pues yo tengo que averiguar la terminología judicial y jurídica de ese país para estar seguro que me van a interpretar bien. Puede ser, puedo tener suerte y que justamente usen los términos unificados, como puede haber también una particularidad en este caso. Entonces, bueno, para resumir, la cuestión es cuando trabajamos en el par árabe-español, tenemos que tener muchas cuestiones en cuenta. No solo la formación propiamente lingüística, digamos, la formación lingüística propiamente dicha, sino también hay muchos factores lingüísticos y extralingüísticos que entran en el proceso, y me parece que el traductor y el intérprete tiene que estar al tanto de todo esto, tiene que estar al tanto también de todo lo que está pasando con las redes sociales, por ejemplo, porque hoy en día, si bien el árabe coloquial no lo vemos nunca escrito casi, hoy en día sí lo vemos escrito en el mensajito de texto, en el WhatsApp, quizás en los videojuegos, no sé, yo no juego, pero puede ser también. Y entonces son todos fenómenos que se están dando hoy en día, y creo que van a tener su impacto también en el idioma y el uso. A lo mejor en los países árabes empiezan a usar, a darle más legitimidad al árabe coloquial. Son todas cuestiones que el traductor tiene que tener en cuenta. No fui yo. Bueno. Que faltaban 5. Bueno. Pero si tenemos que ir cerrando. Bien, entonces esta era más o menos la idea. Estoy también muy consciente, y agradezco mucho a los compañeros y compañeras que hablaron de la inteligencia artificial, de las herramientas nuevas. Me parece también muy importante estudiarlo desde el punto de vista también del idioma árabe, teniendo en cuenta las variaciones regionales, que es una complicación que a lo mejor el machine learning nos puede ayudar mucho en este sentido. Bueno, eso fue todo. Si alguien tiene alguna pregunta o duda. Tenemos 9 minutos para Hola. Sí, una pregunta cortita. ¿Qué dificultades acarrea, en el caso de la lengua árabe, dentro del marco del proceso penal, el tema de la diglosia o de la variación de los dialectos o de las regionales, como decías recién? Y si realmente tiene, digamos, relevancia por el tema que puede acarrear una dificultad para un imputado o para una víctima. Sí, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Si hablamos en un proceso penal acá en Argentina, supongo que es un tema a tener en cuenta. En los países árabes, obviamente, este tipo de formalidades se da todo el contexto en árabe literario. En este caso, el imputado o quien sea va a estar acompañado con un abogado que va a manejar este nivel de árabe literario. Pero acá en Argentina me parece que es una cuestión a tener en cuenta, porque mismo me pasó una vez que me pidió una pericia para una persona de un país africano, no me acuerdo, que él dijo que hablaba árabe, y después cuando llegó al juzgado, él decía que él no hablaba árabe, que era un musulmán pero no hablaba árabe, que él prefería un intérprete de francés. Entonces hay que tener mucho este tema, hay que tenerlo en cuenta, porque depende de dónde viene la persona. Hay que tratar de buscarle un intérprete que le pueda entender y que pueda también hacerle llegar a él estas sutilezas, ¿no?, del derecho, para poder saber su derecho. Me parece que es un tema muy importante, y creo que o sea, no cualquiera puede interpretar en un proceso sobre todo penal, con todo lo que puede implicar eso. Entonces hay que pensar mucho esta cuestión de cómo formar bien el intérprete en este sentido, para poder interpretar e intervenir de forma exitosa en este tipo de procesos.
Hola, gracias. Las diferencias entre el árabe literario y las variantes son léxicas o también morfológicas, o sea, morfológicas. Todo tipo de o sea, ¿son palabras nada más o también? No son todo. Es el léxico, lo que pasa es que es muy arbitrario. Hay palabras que se toman del árabe literario y se dice de otra forma. Hay palabras que no sabemos de dónde, por ahí obviamente saben de dónde vienen, quizás del arameo, o algunos son claramente préstamos del francés o del turco o del persa, o sea, hay una mezcolanza de muchos elementos, y también en la misma gramática a veces se respeta, a veces se da vuelta. Nosotros en árabe literario tenemos declinación, como en alemán. No sé bien el alemán, pero tenemos declinación. En coloquial, por ejemplo, no se respeta. Hay ciertas reglas que a veces se respetan, a veces no se respetan, entonces es todo muy arbitrario y hay que analizar cada caso. Por eso me parece también muy pertinente tratar de, es lo que me pasa como profesor, cómo enseñar el árabe coloquial sin tener reglas. Es muy difícil realmente. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, ya estamos excedidos en tiempo, le agradecemos a... Bueno, vamos a continuar con la cuarta ponencia, que es la traducción inglés-español de los nombres propios en el ámbito geopolítico de la Universidad de Salvador. Disculpen por si les hicimos mal al oído. Se titula La traducción inglés-español de los nombres propios en el ámbito geopolítico. Es de alumnas de la Universidad de El Salvador, María Paula Contarelli, Melissa Fernández, Clarisa Silvina Fischer y Laura Piolet. Todas son o graduadas o están estudiando el doctorado científico literario de inglés y también cursando actualmente el doctorado público de inglés. Dos de las chicas ya presentaron el año pasado ponencias, así que tienen entrenamiento y bueno, los dejo con ellas para que paguen la clase. Gracias, Paula. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a las autoridades que organizaron esta actividad y a la Universidad de Morón por recibirnos. Bueno, la idea de nuestra ponencia es realizar un breve recorrido sintético sobre la traducción de los nombres propios, en particular en el ámbito geopolítico, que consideramos que es un ámbito de especial importancia para el traductor por las consecuencias que puede acarrear la traducción de estas características. Para empezar, tenemos que decir que este es un tema que tiene cierta controversia, hay diferentes teorías de traducción al respecto,
Y básicamente la diferencia fundamental reside en afirmar o negar la traducibilidad de los nombres propios. Y en ese sentido se adoptan o se descartan normas, procedimientos, tendencias de traducción que también, como vamos a ver en los ejemplos y los casos concretos, ha ido evolucionando. Para comenzar, creo que es interesante dar una breve definición de qué se consideran los nombres propios. El DRAE los define como aquellos que, sin tener rasgos semánticos inherentes, se aplican a seres animados o inanimados para designarlos. Autores específicos de la traducción plantean, como comentábamos, dos posturas antagónicas con respecto a la carga semántica de estos sustantivos, es decir, de los nombres propios. Por un lado están quienes designan, identifican el objeto y consideran que los nombres propios son exclusivamente denotativos, pero no significan nada, porque no indican las propiedades típicas del objeto denotado. Mientras que por otra parte existen aquellos teóricos de la traducción que indican que los nombres propios son los más connotativos de todos, es decir, los más ricos en notas características, y a partir de esta dicotomía surgen diferentes posturas en relación a si se traducen o no. Entonces, en este sentido y a partir de esto, lo que podemos decir es que los nombres propios que tienen un contenido semántico son traducibles, mientras los que carecen de carga semántica no se pueden traducir y sin embargo pueden adaptarse, como de alguna manera comentaban en la ponencia anterior, muy interesante, mediante asimilaciones formales, fonéticas, fonológicas, ortográficas, al sistema lingüístico propio de la lengua meta. Bien, en este contexto, como decíamos, de la geopolítica, los nombres propios adquieren especial relevancia y para realizar una ejemplificación clara, nosotros decidimos clasificarlos en tres categorías que sabemos que muchas veces se superponen, pero que en este caso vamos a presentar de manera separada para ir contando algunos ejemplos y mostrando qué sucede, por un lado, en casos de textos del ámbito geopolítico y por otro lado, en casos que recopilamos de la prensa escrita, en casos reales, y qué sucede con los nombres propios. Las tres categorías que vamos a analizar de traducción son los antropónimos, los topónimos y los epónimos. Bueno, yo voy a contarles brevemente qué sucede con los antropónimos, en primer lugar. Bien, los antropónimos denominan los nombres propios que designan a personas, ya sean individuos de la vida real o de ficción. Nosotros, por razones obvias, nos centramos en individuos de la vida real y, por supuesto, que tengan relación con la política. En este sentido, la regla general es que el nombre propio se deberá transferir, es decir, pasar de la lengua terminal de forma idéntica a la del texto original. Esta es la tendencia dominante hoy en día. Sin embargo, esto no siempre fue de esta manera. Podemos identificar que han habido dos grandes corrientes. La primera, anterior a la de transferir, que es la actual, ha sido la de adaptarlos, es decir, crear versiones equivalentes en distintas lenguas. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, los nombres propios de la antigüedad, provenientes de alfabetos latinos o griegos, como Pericles, Aristóteles, ejemplos de la Edad Media, como Juana de Arco, Enrique VII, del Renacimiento, como es el caso del reconocido Nicolás Maquiavelo o Lorenzo de Medici. De la Edad Moderna, como René Descartes y María Antonieta. Y también tenemos allí un ejemplo de transliteración y adaptación ortográfica de Joseph Stalin. Esta tendencia ha ido perdiendo la popularidad con el paso del tiempo, quizás haciendo referencia a uno de los autores que estudiamos para esta ponencia, que es Virgilio Moya, con su libro La traducción de los nombres propios, en el cual él dice que si bien anteriormente se trataba de adaptar para conservar de alguna manera los rasgos comunes, ahora
la tendencia en la traducción es resaltar justamente las características distintivas de cada lengua. Y así se ha dado paso a lo que comentábamos que es la tendencia actual, que es la de directamente transferir. Dentro de la transferencia, de todas maneras, vamos a ver que tenemos ciertas excepciones específicas en las que se van a mantener dos términos equivalentes ya acuñados. Vamos a ver, por favor, gracias. Las excepciones, en primer lugar, los miembros de la realeza, que no solo se adaptan al español, sino que también ocurre lo mismo en otros países. Vemos algunos ejemplos, por ejemplo, Enrique VII de Inglaterra, que va variando de acuerdo con la lengua. Y también un ejemplo que quizás resulte más interesante por su proximidad histórica es el caso de la monarquía británica, ya que por un lado todos nosotros por lo general nos referimos comúnmente al príncipe Carlos, pero no así a la generación siguiente, ya que es frecuente ver en los medios directamente designar a los príncipes o a la duquesa de Cambridge como Kate, o Guillermo, o William, o Harry, como directamente ahí se ve el cambio en esta tendencia. En segundo lugar, los papas, ya sean de la antigüedad o los últimos en ocupar este cargo, se adaptan, como Juan Pablo II, Benedicto XVI o Francisco VI. En tercer lugar, los santos. En cuarto lugar, los personajes históricos. Podemos citar el caso de Carlomagno, Cleopatra, Adriano. Y en el ámbito político en particular, se encuentran con frecuencia y a lo largo de la historia una gran variedad de apodos y alias de figuras políticas. En estos casos vemos que se deberá utilizar la mayúscula inicial y los artículos que los precedan deberán ir en minúscula. Tenemos a Ricardo Corazón de León, por poner un ejemplo, o Juan Sin Tierra, en el caso de la traducción del inglés al español, o viceversa, Carlos el Hechizado. Más recientemente podemos encontrar, por ejemplo, también el caso de la Dama de Hierro, para referirse a Margaret Thatcher. Bueno, seguidamente vamos a desarrollar las dos categorías restantes. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo me voy a centrar en los topónimos, que para ofrecer una definición tenemos el grupo de expertos de las Naciones Unidas en nombres geográficos, que afirma que los topónimos son los nombres que se utilizan sistemáticamente en una lengua para designar un lugar, un accidente o una zona que tiene una identidad reconocible. Podemos encontrar lugares poblados, divisiones administrativas, accidentes geográficos naturales, así como zonas que no tienen una delimitación pero tienen una significación en el ámbito local. Y en términos generales, y para los efectos de la traducción, se comprenden dos grandes categorías, que son los endotopónimos y los exotopónimos. En el caso de los endotopónimos, son aquellos que conservamos escritos en la lengua local, como puede ser Roma o Budapest o Ámsterdam, que suelen transferirse, y los exotopónimos son traducciones o adaptaciones del endotopónimo o incluso denominaciones distintas en una lengua diferente, como puede ser Praga, Bruselas o Copenhague. En otros casos se limita simplemente a las características o diferencias diacríticas, como el caso de Berlín o París. Como bien decía mi compañera Clarisa, Virgilio Moya sostiene que esta tendencia a la transferencia tiene que ver con reflejar la singularidad de la cultura de origen, en lugar de querer asemejar las culturas. Y bueno, para el presente trabajo vamos a hablar de distintos grupos que pueden presentar dudas a los efectos de la traducción. En primer lugar son los nombres que tienen una connotación muy fuerte, que lo que se prefiere es transferir el nombre de la ciudad y además hacer una explicación. Es decir, que tenemos procedimientos de transferencia o transliteración más una explicación proporcionada por el traductor. Por ejemplo, el caso de Bogotá, que es la Atenas sudamericana, o el caso de Buenos Aires, que se conoce como París de América del Sur. También tenemos un caso de los nombres que están en proceso de cambio o que han cambiado su denominación a lo largo de la historia por distintas cuestiones, por lo general políticas.
Y el principio que se suele utilizar es ofrecer el nombre de forma tradicional entre paréntesis y luego, una vez que se conoce esta forma nueva, suprimirlo. Por ejemplo, tenemos el caso paradigmático de Beijing, que reemplazaría a Pekín. Sin embargo, el diccionario de la Real Academia Española sostiene que Pekín es el nombre tradicional en español para designar a la capital de China y Beijing es el resultado de la transcripción de los caracteres chinos al alfabeto latino. Por lo tanto, recomiendo el uso tradicional en la lengua. Además, tenemos el ejemplo de Persia, por ejemplo, en 1935 cambió su nombre por Irán, y casos que los topónimos cambian, hay un ida y vuelta, como puede ser la República Dominicana, que su capital pasó de llamarse Santo Domingo a Ciudad Trujillo. En la Unión Soviética, por ejemplo, tenemos el caso de Tsaritsyn, que pasó a llamarse Stalingrado desde 1925 y Volgogrado desde 1961. Además existen los nombres que son de lugares nuevos o ausentes del repertorio toponímico tradicional, como es el caso de Pakistán, que es un nuevo estado que se creó en 1948 e incluye los nombres de todas las etnias. En realidad se trata de un acrónimo. Tenemos la P de Punjab, la de Afganistán, la K de Cachemira, la I del Islam, la S de Sindh y la TAN de Baluchistán. En este caso también podemos hablar de la Unión Soviética, que surgen dos procesos paralelos de la modificación de lo que es la toponimia. Uno es de carácter político, tenemos la descomunistización, por lo que se decidió eliminar los nombres del régimen soviético, y otro proceso que es de índole lingüística. Se trata de la desrusificación, por lo que se intentaron adaptar los topónimos a las diferencias entre las lenguas nacionales y se pasó del alfabeto cirílico al latino. Por lo que, por ejemplo, Yarkov y Blov se sustituyeron por Yarkivili. Y nosotros tenemos un ejemplo paradigmático que nos toca muy de cerca, que es el de las Islas Malvinas. La propuesta es o bien el binomio Malvinas entre paréntesis Falkland Islands o Falkland Islands entre paréntesis Malvinas, y puede llegar a producir un cierto resquemor o una molestia dentro de cada pueblo, ya que tenemos un sentimiento de pertenencia de ambas partes. Y nos interesó mucho la propuesta de una traductora e intérprete que se llama Lorena Baudo, que se realizó ante la ONU para modificar el uso del paréntesis, que indica una subordinación, al uso de la barra, que presenta una disyunción o un conflicto. Y bueno, nosotros ofrecemos una serie de recomendaciones, que la primera es consultar las listas oficiales de los topónimos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. También tenemos que estar actualizados, como bien dijo el compañero en la presentación anterior, sobre la evolución política, ya que si algún topónimo nos resulta desconocido y lo traducimos de manera incorrecta, puede generar un impacto que no es el deseado en términos políticos. Además, tenemos que hacer una diferencia entre los documentos protocolarios y los textos de divulgación, y en la medida de lo posible tratar de no crear un topónimo sin antes haber efectuado una consulta al Grupo Interinstitucional de Toponimia de la Unión Europea. Asimismo, en los topónimos menores, como pueden ser los pueblos o las aldeas, se prefiere hacer referencia al endotopónimo, es decir, conservar el nombre que se utiliza en la lengua local. Pasamos. Muchas gracias. Bueno, y por último vamos a hablar de los epónimos. Bueno, como bien dice ahí, los epónimos son nombres comunes derivados de nombres propios que forman parte de la lengua en uso, pero que aún no se han incorporado a los diccionarios oficiales. La eponimia, que justamente consiste en la creación de una palabra a partir de un nombre propio, es un procedimiento habitual para crear neologismos, y este procedimiento tuvo un mayor crecimiento en las lenguas romances que en la lengua inglesa. El gran desafío que se presenta con los epónimos radica en que no todas las lenguas se valen de los mismos referentes, como vamos a ver en los diferentes ejemplos.
Entonces nosotros propusimos una clasificación en base a la frecuencia con que aparecen estos epónimos en la prensa escrita. El primer grupo es el de los sintagmas eponímicos, es decir, son los compuestos que constan de nombres propios de personas o lugares y que se utilizan para designar conceptos o metáforas o doctrinas políticas. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos y explicar brevemente. Miranda Warning o Advertencia Miranda. Este nombre Miranda justamente surge, hace referencia a la comunicación que se le da a una persona arrestada en los